miligramos, en este caso vas a escoger la dosis de 800. Por eso preparamos 3 ampollas, 750 miligramos en 200 ml. Si le preparamos en esta cantidad y sabemos que tenemos que pasar a una velocidad de 25-50 miligramos por minuto, quiere decir que la cantidad de medicamento deberíamos pasarle 750 miligramos. Si le pasamos en 30 minutos, estamos pasando a 25 miligramos por minuto. Si le estamos pasando a más lento, vamos a pasarle, no le vamos a poder impregnar de acuerdo a lo que necesita. Entonces aquí es un promedio 30 minutos que tiene que pasarse. Y si le administramos en este caso, perdón, miren como dice aquí 200 ml por hora, es incorrecto. ¿Por qué? Porque si le pasa a esta velocidad, el paciente va a recibir todo lo preparado, o sea, los 750 miligramos en una hora. Todo el preparado que está a 200 en una hora. Y si ustedes hacen la división, ¿no?, de 750 miligramos para la hora, ¿sí?, para 60 minutos, por lo tanto, esto me da, a hacer exactamente 750, voy a poner más acá, dividido para una hora, 750 para una hora, me va a salir a 12,5 miligramos por minuto. Eso es incorrecto, estamos pasando muy lento, no estamos impregnando. Así, por ejemplo, ahí en esa pregunta, por ejemplo, ahí vemos que están males por esa razón, ¿sí? Entonces, como está 200 a 400 ml por hora, es decir, al doble de lo que tenemos preparado para que en media hora se termine el preparado de 200 y pueda recibir la cantidad. En esa cosa hemos insistido, hemos hecho algunos ejercicios y todo. Veo que realmente se siguen equivocando. No sé en dónde poder explicar más de ese concepto de simplemente administrar una velocidad, que es una matemática simple. No sé si más bien alguien me quiere preguntar sobre eso. A ver, Ananda, escucho. Sí, doctor, en esa pregunta de ahí, la velocidad de administración de la fenitoína, yo había visto en el Bademecum que decía que era 1 miligramo por minuto, o sea, 1 miligramo kilogramo de peso por minuto, que en el caso de este paciente sería 40 miligramos por minuto. Ya. No. Entonces, es que no entiendo cuánta es la velocidad. Hemos dado claramente la explicación del estatus convulsivo con la guía de estatus y con el libro y con la diapositiva. No es 2 miligramos por kilo por minuto. Si tenemos que dar así a un paciente de 80 kilos, deberíamos darle 80 miligramos por minuto. Y eso no está correcto. Porque más de 50 miligramos por minuto hay riesgo de arritmias, como recalcado ese día. Ya, doctor, es que como había visto en el Bademecum, me había confundido con eso. Ya, muchas gracias por aclarar. Entonces sería entre 25 y 50 miligramos por minuto. Totalmente. Ya, muchas gracias. Siempre. Ya, entonces, así es la cuestión y bueno, entonces, en todo caso, estas son ya algunas respuestas ahí. En otras hay un porcentaje por ejemplo, sobre el 50, sobre el punto 1, de que tiene un punto, tengo 0,78 promedio. Eso casi como que sí ha estado bien. La que es de 0,50, aquí tengo un 0,38, la más baja era 0,22 la primera. Y en promedio están con 2,68. Bueno, realmente no es que sean las mejores notas en leccioncita de pocas preguntas y de una complejidad más o menos intermedia, se puede decir, sabiendo que estamos viendo solo un temita, ni siquiera es general. ¿Ya? Bueno, entonces nos tocaría ver lo que son analgésicos ya del área de AINES, terminar eso y va a ir a opioides para terminar el tema analgésicos, que es realmente uno de los puntales de cualquier médico que sepa manejar analgésicos. Habíamos hablado ya voy a quitar esto, habíamos hablado de los AINES, habíamos nombrado ya bastantes cuestiones de los AINES y
tocaba, si no estoy mal con ustedes, ya revisar directamente opioides, porque ya terminamos ahí, ¿no? O sea, terminamos por el momento, porque igual aquí en opioides vamos a tener que recabar algunas cosas también. Vamos a ver acá. Sí, esta es toda la clase que tengo de AINES y vamos a empezar por acá. Ya, entonces comparto. Cuando estamos hablando de dolor, estamos hablando de una situación que es subjetiva, ¿no? Un paciente siente dolor, nosotros tenemos que asumir que le duele y de la intensidad que él nos dice. Pacientes que no se les ve tan álgidos, no se les ve como que estuvieran con tanto dolor. Sin embargo, se les pregunta si le duele del 1 al 10 y nos dicen a veces 8 sobre 10. Entonces, él como recalcar, ¿no? Y decirle, pero o sea, que 8 usted le compara con un dolor que está casi incontenible el dolor. No hay cómo controlar, ese dolor no se aguanta. Sin embargo, el paciente está conversando, riéndose, no es creíble esa versión. ¿Sí? Puede que nos diga, sí, le duele 7 sobre 10, bueno, con una intensidad visual análoga, que es lo que él siente que le duele de 7 sobre 10. Sin embargo, nosotros también podemos tener un criterio, también desde nuestro punto de vista subjetivo, de la intensidad del dolor del paciente, ¿ya? Sobre todo en quienes no pueden expresarnos, como por ejemplo niños. Y aquí hemos puesto algunas que están aquí, unas fotos sobremontadas para poder tener algunas visiones de la escala visual análoga. Entonces aquí vemos cómo la escala visual análoga o numérica, el paciente nos dice entre números lo que nosotros vamos a interpretar por intensidad del dolor. Entonces le vamos aquí a poner puntos, ¿no? ¿Sí? Si le duele desde 1 hasta 3, de 3, 4, 5, 6, ¿sí? De 7, 8, 9, 10. Entonces vemos que hasta 3 es un dolor leve, siente dolor leve. Entonces nosotros vamos a colocar paciente que refiere dolor a nivel lumbar, ¿ya? Desde hace tanto tiempo, para ver si es que es agudo o es crónico. De tipo, describimos cómo le duele. Opresivo, punzante, ¿ya? Como nos refiera. Y sobre una escala visual análoga, sobre un EVA de 3 sobre 10, por decirlo. ¿Ya? Este es un dolor catalogado leve. Hasta ahí estamos con, si es un paciente que tiene un dolor de pocos días o de pocas semanas, 15 días, es un dolor agudo, es un dolor tipo muscular, es un dolor leve, por lo tanto aquí, por ejemplo, irían bien los AINES, ¿no? Los AINES, porque dijimos que estos sirven para el dolor agudo. Si nos refiere a un paciente que tiene un dolor ya de un año de evolución en la región lumbosacra, que es de una intensidad en escala visual análoga de leve a moderado, ¿ya? O pongamos que sea leve, pero ya es crónico, ya es un año de dolor, pues aquí los AINES no van a tener ya una posibilidad de éxito alta. Y los AINES más bien deberíamos tratar de utilizar un día, 2 máximo, y vamos a tener que utilizar otro medicamento, a pesar que el dolor es leve, pero ya nos vamos a ir con otro medicamento, por ejemplo, los que vamos a ver este rato, que es un derivado opioide. Pero de los opioides ya vamos a definirlos, un opioide de intensidad leve, ¿sí? Leve nada más, porque hay opioides de intensidad leve, moderada y alta. Seríamos con un opioide leve. ¿Por qué razón ya no un AINE? Porque el AINE, si va bien para un dolor leve, va bien para un dolor moderado el AINE, pero sirve para dolor agudo. Entonces las fibras ya de dolor crónico ya no son las fibras de dolor agudo, ya no son donde responde la ciclooxigenasa, y el AINE ya no sería de nuestro tratamiento ideal. Además, que si es un dolor de un año, no le vamos a hacer que se termine el dolor en un día. Y con una ampolla, por decir, de un AINE como ketorolaco, diclofenaco, no vamos a quitar toda ya la fisiopatología que se dio de dolor en esa zona. Además que si es de un año de evolución, el dolor no ha de ser porque se inflamó el músculo. Aquí puede estar en compromiso la columna vertebral, alguna hernia discal, o sea, algo más que esté dando dolor ya de un dolor crónico, por dar un ejemplo. Así es que si tenemos dolor leve o moderado, y si es un dolor agudo, hemos quedado que son los AINES los ideales. Entonces, hasta la escala visual análoga de 6 y máximo queriendo llegar a 7, por decir, 6, 7.
Pero si tenemos dolor intenso, 7, 8, ¿sí? O un dolor máximo de 9, 10, para estos tipos de dolores, los AINES van a servir parcialmente. Y ya no todos, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que venga con un cólico renal es un dolor agudo, ¿sí? Un cálculo en el uréter, un dolor de esos que refieren quienes han tenido un cálculo, que se compara, no sé si tendrían ellos mismos, ¿sí? Que se compara con el dolor de parto para las mujeres, que se compara con el dolor de intensidad de un síndrome coronario, un infarto del corazón. Es decir, intensísimo, estamos aquí, un dolor de 8, 9, 10. Ya. En ese caso, decimos, ¿es un dolor agudo? Sí, nos sirven los AINES. ¿Es un dolor en qué zona? Es en el uréter. ¿Ya? El uréter es un músculo liso. Nos van a servir los AINES, sí tiene acción la ciclooxigenasa. ¿Ya? ¿Es de intensidad de 8, 9, 10? ¿Tenemos la posibilidad de éxito 100%? No, porque es de leve a moderado los AINES ideales. Podríamos optar por una vía venosa. Obviamente nadie con cólico renal se le puede ocurrir dar un AINE vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que se absorbe el paciente está ahí retorciéndose del dolor. Entonces tiene que ser una vía venosa. Y de ahí podríamos escoger uno que tenga buena acción por vía venosa. Por ejemplo, en ese caso, no vamos a utilizar metamizol, dipirona, que ya lo vivimos, ¿sí? No vamos a utilizar diclofenaco porque no hay en nuestro medio vía venosa. Y empiezan a quedarse pocos medicamentos vía venosa. Decimos ketoprofeno, ketorolaco. De esos dos, más seguro ketorolaco y más disponible y más barato. Entonces, ketorolaco. Pero si el paciente sigue con dolor, no nos asustemos, porque sabemos que la intensidad a la que puede contrastar el dolor con AINE no llega a ser del dolor más alto. ¿Ya? Entonces, si el paciente sigue con dolor después de unos minutos, 10, 15 minutos, ya que máximo debería tener reacción el ketorolaco, porque está por vía venosa, tiene que estar casi el poco minuto, tendríamos que dar otro medicamento más. Y ahí irían nuevamente nuestros medicamentos que vamos a ver ahora, los opioides. Entonces, los opioides nos pueden servir para dolores leves, crónicos, moderados crónicos, intensos crónicos. Nos pueden servir para dolores intensos agudos, ¿ya? Y moderados agudos cuando no responden a los AINES. Así es la cuestión, ¿sí? Un dolor agudo, AINES a la cabeza. Un dolor crónico, opioides a la cabeza. ¿Ya? Y la idea es tratar de que el paciente no se perpetúe más en el dolor para que no se sigan activando estas fibras de las interneuronas de la médula espinal. Les decíamos que un paciente, para creerle que sea de 7 sobre 10, tenemos también que ver ciertas características de su facies, de su expresión. Entonces, por ejemplo, paciente, aquí también ponemos puntos de acuerdo a esta escala de Flack, que no es muy utilizada, pero es compartir una relación y entender. Le decimos, a ver, el paciente dice que le duele 7 sobre 10, ¿ya? Eso es más para niños, ¿no? Pero puede aplicarse en los adultos, en la que le vemos que el paciente está desde la cara, lo que llamamos en medicina facies, ¿no? Una facies que esté álgica, es una facies en la que el paciente está con dolor, está quejándose, está fruncido, como dice aquí, arrugado la nariz, o si la mandíbula está dura así del dolor, ¿sí? En cambio, en el otro caso, el paciente está relajado, está con una facies compuesta que se llama facies neutra, o sea, conversando con la enfermera, conversando con el médico, está acostado tranquilo, si es un niño no está llorando, si está con la mamá está tranquilo ahí, no está agresivo ni está con agitación psicomotriz, el paciente está tranquilo. En cambio viene un paciente con un dolor de un cólico renal, ese paciente va a estar con la facies álgica, con una posición incluso que no va a ser la posición en estado ahí neutro, sino que va a estar agarrado del lado en que le duele, acostado en el piso, ¿sí? Dando vueltas en el piso de tanto dolor que no puede aguantarse. Vemos un paciente que le duele. Entonces, claro, casi hasta la vergüenza de preguntarle, decirle cuánto siente de dolor de 1 al 10. Prácticamente ya casi ni le preguntamos, porque o sea, ya tiene una escala de EVA que uno se ve clarito, pero que está el dolor de 9, 10 sobre 10, ¿no? Puede que luego ya confirmemos, digamos, 1 al 10 de cuánto le dolía antes, y ahora cuánto le duele con el analgésico que le pusimos, ¿sí? Entonces, es así, ¿no? Si vemos a un paciente que vengo con un dolor, ¿qué le duele? Me duelen las articulaciones, ¿ya?
De 1 al 10, ¿usted cuánto le pone el dolor? Siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto, ¿sí? Entonces, ¿usted cuánto le pondría? Usted nos va a decir, no sé, me duele como unos 3, así sobre 10, ¿ya? Pero obviamente eso un niño no nos va a decir. A un niño debemos ponerle de acuerdo a su expresión. Y hay una escala visual análoga que es en niños, que tenemos más luego ahí, que es por caritas. Si vemos una carita feliz, le ponemos que el dolor es de 0. Si le vemos así con estar un poco con triste, con llanto, hasta que esté inaguantable, vamos poniendo así. Y se coloca que es un dolor de EVA, por caritas en ese caso, de tanto sobre 10. Incluso hay una escala de frutitas, pero como que esa no me gusta porque el niño con dolor que va a estar identificando qué fruta es la que le duele más, debe saber los números también. Pero en todo caso, vamos entonces a ver qué es lo que vamos a tratar a los pacientes, ¿ya? Tenemos aquí algunas diapositivas de lo que vamos a ver ahora, que son los derivados del opio. Aquí está la flor de opio. Y nuestros medicamentos que vamos a ver ahora los vamos a llamar en términos generales los opioides. Si vamos por concepto farmacológico, vamos a decir que opioides son todas aquellas sustancias que son capaces de actuar sobre los receptores opioides. ¿Sí? Todas aquellas sustancias. Hay varias que pueden actuar sobre los receptores opioides. Y los receptores opioides son receptores que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central, sobre todo, pero también en otros lugares, como por ejemplo el intestino. Estos receptores opioides se catalogan por nombres, ¿sí?, de alfabeto griego, y van a tener una función. Y es ahí donde que ciertos medicamentos, ciertas sustancias tienen más acción sobre ciertos receptores opioides y producen más efectos, y otros tienen más acción sobre otros receptores opioides y producen más otros efectos sobre esos receptores, que los veremos en continuación. Estos receptores, estos medicamentos de tipo opioide, entonces, son todos aquellos que pueden actuar sobre receptores opioides. Y no son solamente medicamentos, van a ser incluso sustancias como tipo drogas, como la heroína, que también es un opioide, porque actúa sobre receptores opioides. Si queremos tener una relación de cómo actúan los opioides, vamos a tener que tener en relación a dos sustancias, ¿sí? Cada vez que vemos una familia debemos tratar de identificar una sustancia que es la representante, en la cual la comparamos con los demás. Entonces, en este caso, este tipo de medicamentos vamos a fijarnos con dos sustancias. Unas con un medicamento y también lo podríamos comparar con los efectos que causa una droga. Entonces, como droga nos vamos a ir con heroína y como medicamento nos vamos a comparar a la morfina. Este tipo de sustancias son de control cuando son de intensidad alta. Es decir, si vamos a hablar de morfina, no se puede dar una morfina en una receta normal. Tiene que ir otra vez a esas recetas especiales que decíamos que eran recetas retenidas, porque son sustancias consideradas psicotrópicas. Y estas sustancias, cuando son puras, cuando vienen directamente del opio, se les denomina alcaloides. Entonces, la morfina es un alcaloide, ¿sí? Viene directamente del opio. Luego van a haber otras sustancias que son semisintéticas, ¿ya?, que ya no van a tener la propiedad de ser alcaloides. ¿Qué son alcaloides? Ustedes sí han escuchado, ¿no? Descubrieron un cargamento con alcaloide de ni sé cuánto, ¿ya? Entonces, toda sustancia que es considerada alcaloide son aquellas que van a producir estados de euforia en el sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a tener algunas, ¿sí? En este caso, el alcaloide, que sería el opio directamente, ¿ya?, y la morfina como su representante. Y esas mismas sustancias alcaloides pueden causar también estados de transformación brusca de la euforia hacia el estado de depresión del sistema nervioso central. Lo que hacen también estas drogas, nos mandan a un estado de euforia, de éxtasis, y luego caen bruscamente y entra la persona en un estado de depresión neurológica, ¿no?, más que emocional, depresión neurológica. Entonces, todas estas sustancias se llaman alcaloides. Estos, mientras más puros sean, son alcaloides. Entonces, si vamos a dar morfina en un paciente, no podemos dar una receta normal. Debemos que dar una receta que es sometida a control. ¿Por qué? Porque es un alcaloide y todo alcaloide tiene la posibilidad de causar dependencia y, por lo tanto, de esa persona que vuelva adicto. Luego tenemos otro tipo de término aquí. Entonces, alcaloides, cuando son puros, derivados del opio; opioides, todas aquellas sustancias que actúan sobre los receptores opioides;
Y también vamos a tener la terminología psicotrópicos. Psicotrópicos son aquellos medicamentos, como dice su palabra, que llevan al estado psíquico, ¿sí?, hacia un lado o hacia el otro, es decir, hacia estados de agitación psicomotriz o depresión neurológica. Así es que estos están dentro del grupo de medicamentos alcaloides, psicotrópicos y estupefacientes. Y estupefaciente, ¿por qué esa palabra? Porque son medicamentos que tienen la posibilidad de causar dependencias y adicciones. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a dar opioides, tenemos que saber que hay una posibilidad, mientras más el opioide sea de más potencia, de causar dependencia. ¿Ya? Con los AINES no hay ese problema. ¿Sí? Lo malo de los AINES, ¿cuál era? Que no se puede utilizar muchos días, porque empiezan a haber efectos secundarios en el riñón, en la mucosa gastrointestinal. Por otro lado, los AINES no sirven para el dolor crónico. Ya vimos por qué, por las fibras en las que ya no tenía acción. En el dolor intensísimo, por ejemplo, en un síndrome coronario, ¿no? No sirven los AINES porque es por otra vía y así vamos viendo otras cosas. Aquí entonces nos van a servir para dolor. Ahora, ¿qué tipo de dolores pueden ser tratados? Vamos a ver de acuerdo a los receptores que actúan de los receptores opioides. Aquí tenemos en los tipos de receptores, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos respuesta de estos receptores por acción de péptidos endógenos que nos dan este estado de que estemos en un estado de acuerdo a los receptores opioides que tengan aquí. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos, decía el ejemplo ayer del dolor de una muela, ¿no? Está con un molar, está con una caries, está rota la muela y le duele, ¿no? Un dolor que molesta, ¿ya? ¿Qué pasaba? Decíamos si la persona tenía un momento de euforia, ¿ya? Un momento de excitación neurológica, algo placentero que le dé ese momento a su cerebro. Van a existir liberación de varias sustancias, ¿no es cierto? Sustancias de dopamina, ya desde la misma serotonina, noradrenalina, pero también existe otra acción, que es una acción de los propios endógenos, ¿sí?, de los péptidos endógenos de tipo opioide, como las encefalinas, como las endorfinas, que se van a liberar en nuestro cuerpo ante situaciones placenteras, sin que estemos tomando medicamento todavía. Entonces aquí van a llegar estas sustancias, encefalinas, endorfinas, que son lo que van a actuar como actúan nuestros medicamentos cuando demos el medicamento que hace ese mismo tipo de acción. Llega a estos receptores y nos produce esta acción, ¿ya? ¿Cuál es la principal acción de los receptores, que son los principales, los más conocidos, mu, kappa y delta? Van a ser sobre todo la analgesia. Todos son analgésicos. Entonces, si tenemos un momento de alegría, un momento de euforia, un momento de placer en el medio de ese dolor de muela, ese momento del placer, de la energía, de la vitalidad que tenemos por alguna razón, se nos va el dolor de la muela. No es que ha pasado el efecto acá, sigue acá doliendo, simplemente que esta vía, este momento alcanza a ser más potente, inhibe a la vía que acá está produciendo el dolor de la citrooxigenasa. Le gana, ¿sí? Y por lo tanto el paciente, su percepción de conciencia del dolor, ya no le duele ese momento. Luego, cuando pase el efecto de toda esta acción de placer, le volverá a doler, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque esta vía ya no está activada. Entonces, esta vía nos va a dar placer, nos va a dar analgesia, nos va a dar también este estado, tanto los receptores mu como kappa, de sedación, es decir, de tranquilidad cuando estamos en condiciones endógenas, fisiológicas, ¿sí? Nos va a dar también incluso esta sensación de euforia, ¿sí?, es decir, como de alegría, de satisfacción con receptores mu. Pero asimismo, cuando existe ya la acción de sustancias externas, como por ejemplo heroína, como por ejemplo morfina y los derivados de la morfina, mientras más intensos estos tengan, van a tener acciones sobre diferentes receptores que están aquí. Y si uno de estos medicamentos tiene más acción sobre receptores mu, va a tener una analgesia importante, por supuesto, pero asimismo va a tener la posibilidad de causar depresión respiratoria. El paciente va a entrar en un estado de un paro respiratorio o de bradipnea, respiraciones muy lentas. Este mismo paciente puede entrar en un estado de sedación por acción de receptores mu. Entonces va a estar
con una sedación que puede irse más allá incluso, puede llegar al coma. Tu paciente puede venir en coma y con paro respiratorio por acción de receptores Mu, por un medicamento que tiene mucha acción sobre receptores Mu. En receptores kappa está la analgesia de nuevo. Existe un efecto que se llama disforia, en la que el paciente responde de una manera no adecuada al momento en que está llevando. Es decir, si está en un momento de seriedad, ese momento de una atención, de una consulta, se pone a hacer payasadas, a hablar cosas, a vociferar, ¿ya? O puedes tener un efecto de disforia en un momento que tratamos de hacer una broma, no recepta la broma de esa manera y nos insulta y nos dice cosas, o se pone a llorar, a chillar. Esas son disforias, ¿ya? Una acción inadecuada en su respuesta, en su comportamiento. Es sobre el receptor kappa. Y asimismo tiene explicación cómo ciertos fármacos de esta acción tipo opioide, cuando les damos para controlar el dolor, obviamente, el paciente se pone disfórico. Es por acción que este medicamento revisamos y tiene acción Mu y kappa. Ahí está la explicación. ¿Sí? Muy bien. Algunos incluso van a estar actuando, como decía acá la otra diapositiva, como agonistas o como antagonistas. Y hay algunos que actúan como agonista-antagonista. O sea que puede ser agonista sobre el receptor, por ejemplo aquí, y antagonista sobre los receptores Mu. ¿Sí? Así existen otros, ¿ya? Ya vamos a ver. Luego tienen también acción de que estos medicamentos pueden causar estreñimiento. Eso van a ser sobre todo los medicamentos opioides que tienen acción sobre los receptores Mu. Ojo que aquí todos los medicamentos que están haciendo este efecto de tipo opioide van a ser agonistas. O sea, ya van a llegar aquí no a contrarrestar la acción Mu, sino a favorecer, a ocupar este receptor Mu para que dé este efecto. El efecto que ya no es suficiente a la encefalina, a la endorfina, pues actúa el medicamento ocupando el receptor Mu y causando analgesia y causando que da una acción que no es esperada, pero es un efecto secundario al final, estreñimiento, o si está en una dosis muy alta, sedación o depresión respiratoria. Entonces está actuando como agonista, un agonista opioide. En los receptores delta tenemos que las principales condiciones endógenas son las encefalinas, ya no las endorfinas ni las dinorfinas, sino las encefalinas, y que aquí esta acción sobre receptores delta va a ser sobre todo de analgesia y depresión. Entonces, si tenemos un fármaco que tenga una alta potencia sobre receptores Mu, kappa y delta, el paciente tiene la posibilidad de analgesia, por supuesto, sobre todo en los receptores, pero si la dosis es alta, o si el paciente toma una sobredosis por su cuenta, ¿ya? O usa una droga derivada del opio, va a llegar no con analgesia, pues que ya no buscó ese efecto, sino con depresión respiratoria y con en estado de coma, ¿ya? En estado de coma. Eso es muy característico de las intoxicaciones por derivados opioides, que la gente se intoxica también, y que van a llegar con un síndrome toxicológico que se llama síndrome opioide, ¿sí? Intoxicación por opioides. Un toxíndrome que se llama por opioides, en el que se caracteriza justamente por esto: coma, ¿sí? Depresión respiratoria y miosis, ¿ya? Y miosis. El paciente llega con esas tres cosas, vemos antecedentes, buscamos los fármacos que estaba tomando, nos traen las cajas, vemos derivado opioide, o directamente dice consumido heroína. Está una intoxicación por opioides. La ventaja, digamos, que tienen estos fármacos es que tenemos un antídoto. Ya, igual que con las benzodiazepinas, teníamos plumacenil. Aquí vamos a tener un antídoto que va a ser la naloxona. Ya vamos a ver la naloxona también. Así es que vean entonces cómo esta misma acción se da por las mismas sustancias endógenas, y cuando ya no es suficiente utilizamos un fármaco que hace lo mismo. Ustedes no sé si han visto las campañas en los hospitales oncológicos, sobre todo de niños, ¿no? Que también se predispone que sea de adultos, en las que existen los doctores que se ponen la bolita de payasito, se pintan un poco y les hacen reír a los niños. No sé si han visto eso. La idea es de que estos niños sonrían si están con cáncer, por ejemplo, que existen cánceres que duelen, producen dolor, y el estado emocional se afecta por el mismo cáncer, en la que si estimulamos estos receptores con el efecto de la sonrisa, que se sabe que esto libera encefalinas y endorfinas, estamos estimulando receptores opioides y el paciente va a tener menos dolor. ¿Ya? A eso se debe también.
Bueno, y otras cosas que por ahí también se hablan que ya serían fuera de nuestra área. Entonces, bueno, tenemos por lo tanto opioides débiles y opioides potentes. Esto quiere decir que si tenemos un dolor de una categoría leve o moderada, que sea agudo incluso y que no responda a los AINES, utilizaremos un opioide de acción débil. Un opioide débil. Si tenemos un dolor intenso, ¿ya? O muy intenso, máximo, 9/10, y que sea agudo o crónico, utilizaremos un opioide potente. ¿Ya? Entonces tenemos un cólico renal, paciente un tremendo cólico renal. ¿Qué tenemos a la mano? Paciente un ketorolaco vía venosa. Es alérgico a los AINES, no tiene insuficiencia renal, nunca ha sangrado el estómago, ya, vamos a poner ketorolaco, ¿ya? Una ampolla, 10 miligramos de ketorolaco, o 30 miligramos si tenemos una ampolla de 30. No pasa el dolor, sigue con dolor, ya, puede que el cálculo esté clavado ahí abajo, en el uréter, y por eso ya no le pasó, y el dolor está pues intensísimo, de un 9/10, y no le bajó prácticamente nada. Es explicable, porque la ciclooxigenasa va a tener una acción hasta cierto punto, y luego de eso, cuando el dolor es más intenso, y cuando se perpetúa en el tiempo, actúan las otras vías de los péptidos endógenos de la evolución del dolor y de las interneuronas. Entonces, en ese caso, nos tocaría, en ese mismo dolor agudo, no hace falta que sea crónico, utilizar un derivado opioide. En ese caso, como el dolor es intensísimo, no se nos va a ocurrir utilizar un tramador que es débil. Tendríamos que utilizar uno de estos medicamentos que tienen acción potente. Y ahí tenemos varios. Tenemos morfina, en nuestro medio sí la tenemos, ampollas de morfina, fentanilo, también la tenemos, y es más, hemos visto el fentanilo, que vimos como anestésico, es un opioide anestésico el fentanilo. Tenemos oxicodona, también potente. Tenemos, bueno, metadona menos, hidromorfona menos y meperidina. Y aquí nos faltaría uno que no estaba en el libro, que es prácticamente dos ramificaciones farmacológicas de estos medicamentos, ¿sí? Que lo uno es la buprenorfina, ¿sí? La buprenorfina, bueno, hasta acá, y el otro es el ramifentanilo o remifentanilo, ¿ya? El remifentanilo, potente. La buprenorfina sí estaba acá, casi no le paro bola. La buprenorfina, que está acá y que vemos que es un opioide débil. Y tenemos aquí una diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de buprenorfina con tramadol? Ambos son débiles. Es en su efecto en dónde se está dando y de qué manera. Entonces, el tramadol, la codeína, son agonistas opioides. Es decir, lo que diríamos el término agonista total. Mientras que la buprenorfina es un agonista parcial. De nuevo, ¿cuál es la diferencia esta farmacológica? Es que dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente, de acuerdo a la respuesta que tengan los receptores opioides, podría actuar, ¿sí? Como agonista o como antagonista, dependiendo también del paciente, del uso previo de sustancias, drogas, del uso previo de alcohol, que también actúa sobre receptores opioides, de medicamentos opioides previos, de su escala del dolor, ¿sí? Si es más baja, si el umbral es más alto. Entonces, este medicamento, por ejemplo, actúa sobre agonista sobre mu. Y si actúa sobre receptores mu, va a ser un medicamento que produzca una analgesia importante. Asimismo, como es antagonista sobre receptores kappa y delta, va a tener la posibilidad de causar euforias o disforias, ¿sí? Pacientes se ponen ansiosos, pacientes que se ponen en estados de ansiedad. Y decimos, ¿pero qué le pasa si se le puso un opioide? Supuestamente debería más bien deprimirse un poco con el opioide. No, este medicamento no, porque este causa justamente eso, ¿sí? Efectos de disforia sobre receptores kappa, ¿ya? Y también va a tener acción delta, en este caso se sumaría para causar la analgesia. ¿Ya? O en ciertos casos que el paciente tiene una acción más antagonista, delta, y le damos buprenorfina y no le pasa bien el dolor. Es porque el efecto antagonista está ganando el efecto agonista mu. ¿Ya? Entonces hay que entender esta cuestión del efecto agonista-antagonista, también saber por qué es agonista parcial,
y por eso en este capítulo sí es importante esta clasificación de estos medicamentos, siendo agonistas totales, agonistas parciales como la buprenorfina y otros medicamentos que están dentro de una categoría especial que serían agonistas antagonistas, agonistas sobre unos receptores, antagonistas sobre otros. Y aquí tenemos los medicamentos que no utilizamos mucho ahora nosotros, sobre todo medicina general, digamos, no va a utilizar nalbuphina, y habría un medicamento que sí se utiliza, que es la pentasocina, nombre comercial, Demerol, de repente, y ahí tenemos medicamentos. Entonces, si nos vamos acá, decimos, ¿cuáles son los más utilizados? Los que más deberíamos realmente utilizar van a ser los agonistas totales. Y vamos a necesitar sabernos sobre todo estos y entender por qué la buprenorfina tiene esta acción agonista-antagonista, porque es un agonista parcial. ¿Ya? Entonces, un dolor leve, un dolor moderado, el opioide débil no sirve, leve a moderado. ¿Ya? O sea, un dolor hasta 7 sobre 10. Si pasa de 7, ya estamos 7, hasta 6 sobre 10 sería. 7, 8, 9 y 10 es un dolor ya intenso, muy intenso, que nos diríamos con morfina. Para nuestro medio tenemos morfina, tenemos fentanilo, la morfina está más disponible que fentanilo, y la idea, vamos a ver ya la dosis de la morfina en un rato, cómo la debemos utilizar, y a qué velocidad, y por qué vía y todo esto, ¿ya? En otros países existe oxicodona a la mano, en cualquier hospital. Aquí sí tenemos oxicodona, pero está sobre todo para el área oncológica, es decir, para pacientes oncológicos con tumores que causan dolor, y los médicos oncólogos mandan oxicodona para controlar el dolor, ¿sí? Que es un medicamento bioral, y al ser bioral no quiere decir que sea leve, es igual potente, y se utiliza por vía oral y el paciente controla muy bien el dolor. Existen también pacientes que tienen, por ejemplo, algún tumor o que tienen, sobre todo tumores, están enfocados estos medicamentos cuando ya son crónicos el dolor, o que tienen, por ejemplo, una neuropatía complicada que ya no se ve con otros fármacos. Los anestesiólogos les hacen bloqueos farmacológicos, ya no en este caso con el anestésico, sino que colocan a nivel de un catéter, a nivel de la médula espinal, para por ahí estar dando una infusión continua buprenorfina. Y este catéter pues lleva a la médula, de ahí se va a todos los nervios periféricos de esa zona y está buprenorfina en infusión continua. Los pacientes se van con una bomba de infusión continua a su casa, no una grande, una pequeñita pegada aquí al cuerpo. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando están utilizando estas drogas, si tiene este efecto agonista MU, el paciente va a tener estreñimiento, por ejemplo. ¿Ya? Utilizamos tramadol, que es un medicamento muy utilizado a nivel de medicina general, también para dolor crónico, que sea leve a moderado, damos tramadol. También el paciente puede quejarse de constipación, es por la acción MU. ¿Ya? Y la codeína, que por ejemplo se utiliza bastante para contrarrestar la tos central, la tos irritativa, la tos seca, que tienen pacientes, por ejemplo, un paciente que tenga un tumor en el pulmón y que esté pegado el tumor al bronquio, y que si tiene tos, este tumor puede sangrar fácilmente y dar al paciente hemoptisis y complicarse el tumor. Entonces, para que eso no tenga, se da codeína, ¿sí? La codeína tiene otra acción, además de que es un analgésico, que tiene una acción, en este caso solo la codeína, no las otras, de contrarrestar la tos seca, justamente a nivel del reflejo de la tos en la carina, la bifurcación, ¿ya? Y a nivel central. Entonces el paciente ya no tose y ya no tiene la posibilidad de sangrar. ¿Ya? Obviamente no se va a utilizar para casos de una simple tos y un resfriado común, ¿ya? O de la misma neumonía, porque ese no es el objetivo. Y por esa misma razón, este medicamento estuvo involucrado en muchos fármacos antes que se ponía codeína para ser antitusígenos, y se daba incluso en niños. Y hubo muchos casos de intoxicaciones por el jarabe que tenía opioide, que los niños murieron, pues obviamente, porque hicieron intoxicación por opioide. Por eso ya salió del mercado dar jarabes para adultos y niños que tengan codeína para casos comunes, sino prácticamente la codeína utilizada solo para casos especiales, para contrastar, por ejemplo, en ese caso la tos. O la codeína que podría venir en un medicamento antimigrañoso, ¿ya? Codeína más un analgésico. Bueno, entonces, ¿podríamos asociar opioides más AINES? Sí. ¿Podríamos asociar opioides más paracetamol? Sí. Lo que hemos dicho es que no debemos asociar los de las mismas familias. No deberíamos asociar opioide con opioide. Por ejemplo, tramadol más morfina.
no tiene sentido. Si el paciente no le cede el dolor con tramadol, tenemos que ir con morfina, punto. ¿Ya? Y si no le quita el dolor con morfina, pues le voy a poner luego fentanilo y así. La morfina realmente es la más potente de todas y vamos a comparar el fentanilo. Vamos a ver entonces las acciones que tienen las dosis equivalentes de los diferentes medicamentos opioides. Entonces tenemos acciones sobre receptores mu, ¿sí? Delta y kappa. Mu, delta y kappa. Y decimos, la morfina, que es nuestro representante, ¿sí? Vamos a ver qué acción tiene. Sobre todo acciones mu, ¿ya? Tiene poca acción kappa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un medicamento que va a ser analgésico potente, que va sobre eso a tener la posibilidad de depresión respiratoria, porque este es el peligro principal que tienen los opioides. Tenemos el fentanilo. Tiene una acción también mu, por lo tanto es un analgésico potente, son los principales receptores del dolor realmente, los receptores mu. Entonces tiene una acción analgésica potente y otra vez la posibilidad de causarle sedación o depresión respiratoria o coma. Entonces, si utilizamos fentanil con ese fin, es justamente lo que buscamos. Por ejemplo, en el paciente que hicimos la dilución de midazolam-fentanil, ¿ya? ¿Qué es lo que buscábamos? Que pues, el paciente entre en un estado no solo ya de sedación, sino en un estado de anestesia, con las 5 características de la anestesia que dijimos el otro día y ayer. ¿Ya? Buscamos ese efecto. Pero si nos damos una dosis de fentanil a un paciente que queremos quitar el dolor y le damos una dosis alta vía venosa, solo para el dolor, el paciente después de un rato hace depresión respiratoria. Y yo no estuve preparado para eso porque no me acordaba que deprime el centro respiratorio. Entonces, siempre que utilizamos un medicamento de acción MU, tenemos que saber que el paciente puede hacer depresión respiratoria y coma. Si le damos una dosis normal digamos así, entre comillas, no sea una sobredosis, el paciente lo que va a tener es un efecto leve de sedación. Un poquito se calma, un poquito, como que le lleva un poquito un sueñito suavito, superficial. El paciente, ¿qué es lo que hicimos? Le quitamos el dolor y le estamos mandando a un momento de placer que no tenga esa sensación de dolor intensa. Pero siempre identificando la causa del dolor, ¿no? Siempre sabiendo a qué estamos tratando, no apuntando a dardos ciegos, sino apuntando a lo que estoy pensando que le está dando la causa del dolor, haciendo un diagnóstico del dolor. Tenemos el remifentanil, que decíamos que es de la familia del fentanil mismo, un derivado del fentanil, y que también tiene una acción sobre todo los receptores mu. Tenemos la codeína, que vemos que tiene una acción de una cruz nada más, de las de 3 probables de receptores mu. Por lo tanto, es un analgésico, sí, pero para casos leves, solo leves, ¿no? No nos va a servir para un dolor intenso, entonces, poca acción mu. Tenemos oxicodona, que es un analgésico bioral que decíamos, por ejemplo, pacientes que llegan con apendicitis en otros países, le dicen ya, parece ser una apendicitis. Obviamente sabemos que ahí no debemos colocar para enmascarar el cuadro de un abdomen agudo. ¿Qué le vamos a dar? Un opioide. ¿Le daremos un opioide intenso? No, pues no es para morfina. El dolor de un apéndice no es de 10 sobre 10, no es de 7 sobre 10, un dolor de leve o moderado. Entonces al paciente no le vamos a dar derivados opioides intensos, ¿sí? Potentes, sino vamos a dar, por ejemplo, oxicodona o tramadol, que son analgésicos opioides leves, ¿ya? Y la oxicodona, que se puede considerar potente, pero no es tan potente como la morfina. Entonces no tenemos la posibilidad con oxicodona de llevarle a depresión respiratoria, ni siquiera sedación al paciente, simplemente va a actuar sobre el dolor, bajando el dolor, en este caso leve o moderado. Y como no es un AINE, no interviene en la vía de la inflamación, el paciente sigue con el proceso inflamatorio, no ocultamos el cuadro. El paciente va a seguir percibiendo la sensación de malestar en la fosa ilíaca derecha. En el momento que se le toque por el cirujano, por el médico general, que toque, cualquier médico que toque ahí ese momento ese abdomen, el paciente va a decir, sí, ahí me duele, en el punto de McBurney. Y vamos a decir, sí, es una apendicitis, y le vamos a tener que operar. No hemos ocultado el cuadro. Y en otros países decía, dentro del protocolo de manejo de abdomen agudo, le dan oxicodona bioral. ¿Sí? Acá no hemos puesto dentro del protocolo, no está. Lo que se da para estos casos de apendicitis es tramadol. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿tenemos dosis equivalentes? Sí, más o menos parecido cuando hicimos
las intervenciones con los corticoides, ¿no? Comparándole a la hidrocortisona. Entonces, aquí vamos a tener a la morfina, que es al quien le vamos a comparar su potencia para ver cuál es la dosis equivalente que tenemos. Entonces, si un paciente está utilizando dosis de morfina de 10 miligramos, ¿sí? Vamos con los potentes, la dosis equivalente de fentanil a 10 miligramos de morfina es de 0.1 miligramos, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver esto, quiere decir 100 microgramos. Y el fentanil sabíamos que venía en 50 microgramos por cada ml, en la presentación que ya vimos. Por lo tanto, si vamos a dar una dosis de morfina a un paciente de 10, que es una dosis altota, podríamos utilizar hasta 100 microgramos de fentanil. Por ejemplo, vamos a dar un caso en el que hay un dolor intenso, un dolor de un síndrome coronario. ¿No es cierto? Un dolor intensísimo. La persona se viene agarrando el pecho, está ágico y dice, me duele pues, aquí el pecho y siento que se me va la mandíbula y todo lo que lleva el síndrome coronario. Está haciendo una isquemia del músculo cardíaco. ¿Ya? ¿Qué vamos a darle? Le damos una dosis, pero ni siquiera ahí le damos dosis de 10 miligramos. Le damos una dosis, como habíamos visto esa vez en el protocolo, que decíamos la mona, morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Le damos morfina y la dosis inicial es de 3 a 4 miligramos intravenoso, ¿sí? Lento diluido, 3 a 4 miligramos. Quiere decir, póngase menos de la mitad aquí. Si tenemos de 10 miligramos, 0,1, 4 miligramos de dosis equivalente de fentanil sería de 40 microgramos, es decir, un poco menos de un ml, 0,8 ml. Pero aquí viene otra explicación. ¿Por qué no utilizamos fentanil o ramifentanil para un síndrome coronario? La explicación está en que este medicamento no tiene una acción solamente a nivel de receptores del dolor, a nivel central, sino que también tiene una acción sobre el endotelio y sobre el músculo liso del sistema venoso, ¿sí? Y sobre todo el sistema de vena cava, produciendo dilatación y por lo tanto disminuyendo la presión del sistema venoso, incluido el sistema venoso y la circulación pulmonar. Entonces produce vasodilatación pulmonar y produce disminución de la precarga, ¿ya? Esto hace que la morfina tenga una acción sobre los síndromes coronarios, no en el hecho solamente de quitar el dolor. No le queremos solo quitar el dolor al paciente con síndrome coronario. Se quita el dolor, claro, al paciente ya no le duele, ¿ya? Pero no solo eso, porque si no se seguiría infartando. Ya le estamos haciendo otras cosas, no le estamos dando aspirina, nitratos, todo. Pero le estamos dando morfina con dos razones. Uno, para que baje el dolor, y segundo, para que haya vasodilatación venosa y vasodilatación pulmonar, es decir, que disminuye la presión pulmonar. Por lo tanto, el paciente tiene disminución de precarga, disminución de postcarga del ventrículo derecho y mejora. De hecho, la morfina también está dentro de los protocolos de manejo de un paciente con edema agudo del pulmón. También está metido. Y ahí no le duele nada, de hecho. El paciente no tiene dolor. Está con disnea y está encharcado en los pulmones. ¿Por qué le damos morfina? Porque va a producir una disminución de la presión a nivel de la circulación pulmonar. Entonces va a bajar la presión pulmonar y por lo tanto el paciente baja ese trasudado hacia los alvéolos y mejora en el edema agudo de pulmón, ¿ya? Pero en este caso, como estamos viendo dolor, entonces vamos a enfocarnos más al dolor. Ya, entonces la farmacodinamia, ¿cómo actúan estos medicamentos? ¿Ya? De lo que conocemos, entonces, y nos explica nuestro libro y toda la bibliografía, es que va a tener ciertas acciones. Una de ellas es que va a cerrar los canales de calcio. Entonces, si cierra los canales de calcio a nivel de este sistema, en el caso del sistema nervioso central, pues no va a permitir que se despolaricen, que se activen estas células, ¿no? Porque el calcio es activador, ¿no es cierto? Y el paciente entra en una disminución de esa acción en ese lugar y por lo tanto, si ese lugar está enfocado para que cause dolor, el paciente no siente dolor. Si ese lugar está enfocado para que el paciente esté activo, eufórico, se deprime y está en un estado de sedación o incluso al coma. Si ese estado del bulbo, del tronco, está enfocado para que cause activación del centro respiratorio, se deprime el centro respiratorio, el paciente puede entrar incluso en paro respiratorio.
¿ya? Y también tiene otra acción conocida, que abre los canales de potasio. Es decir, que siempre que hablamos de potasio, sabemos que el potasio sale, ¿no es cierto? Y en el momento en que sale, se hiperpolariza la membrana. Así es que, o se polariza, ¿ya? Se polariza o se hiperpolariza dependiendo de cada célula, y por lo tanto la célula queda inhibida, ¿ya? Así como estaba activa, se va bajando, 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 y el paciente entra en un estado de inactividad neuronal, y dependiendo del lugar, pues causará analgesia, sedación, depresión respiratoria, miosis, estreñimiento, disminución de la tos, ¿ya? O en el caso de la circulación pulmonar, vasodilatación pulmonar, vasodilatación venosa, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo actúan estos receptores? Todos los receptores de tipo opioides son de proteína G. No vamos a ver qué son cada uno de ellos ni nada de eso, simplemente saber que todos son receptores de tipo proteína G y que están todos a nivel central, a nivel del cordón espinal y a nivel de otros órganos, como acabamos de decir, intestino, vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, miren cómo aquí, el momento en que se acaba de dar una acción, aquí estamos justo en este lugar, aquí están los receptores, ¿sí? Los receptores y están los canales, ¿no? Entonces, canales de potasio que van a abrirse, por lo tanto, aquí se están abriendo también, sale el potasio, se polariza la membrana presináptica, la membrana postsináptica. Por otro lado, va a ser a los canales de calcio que están aquí. Entonces, canales de calcio al no entrar no van a activar a los sistemas alfa. También tiene una acción aquí de tipo alfa 1 presináptica que inhibe a la acción alfa presináptica. Y bueno, algunas cosas un poco más complejas. Nosotros vamos a quedar con esa definición, que está bastante sencilla y no nos complicamos más, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces una vez que hemos visto eso, también tenemos otras acciones, ¿no? Otra acción que dijimos ya a propósito de las diapositivas del dolor ayer es que los opioides estimulan a la vía inhibitoria descendente. Entonces, aquí tenemos dos vías, ¿no es cierto? Vías de ascenso y vías de descenso, ¿ya? Y en las vías de descenso también tenemos una vía que participa aquí, que es la vía inhibitoria, que es justamente para el dolor, ¿no? Y para la percepción del dolor. Los opioides estimulan la vía inhibitoria descendente. Así es que actúan por otro lado más. Y por otro lado, también tiene la acción que habíamos dicho a nivel de las interneuronas, inhibiendo los péptidos endógenos que se liberaron para producir dolor y aumentar los niveles de encefalinas, de dinorfinas endógenos para que actúen mejor sobre las interneuronas a nivel de la médula espinal y del tronco. Bueno, entonces por todo esto, estos medicamentos realmente son fantásticos para el dolor. La cosa y el problemita es que causan dependencias. Entonces, no podemos abusar de ellos porque si empezamos a dar en casos que no están justificados, el paciente va a entrar fácilmente después de semanas a tolerancia, que es esto, ¿cierto? Y luego a dependencia y luego a adicción, así que no puede dejar y tiene que desintoxicarse. Existen médicos que son adictos a estos medicamentos, ¿no? Médicos que son adictos a la morfina, por ejemplo, ¿sí? Que tienen acceso a la morfina, un día de esos por un dolor, dijeron, come morfina, ¿ya? Un caso que conocí, se puso morfina, le gustó pues el efecto, de hecho causa hasta placer sexual, y le gustó el efecto, y luego este médico había estado descargándose morfinas, y se inyectaba el mismo, por vía venosa, ¿sí? Y luego, claro, más dosis, hasta que una vez se descubrió porque estaba en un estado de coma en el hospital, y pues se vio la ampolla de morfina al lado. O sea, tuvo que entrar al centro de adicciones para dejar la morfina, porque de lo contrario hacía síndrome de abstinencia, igual que cualquier droga. Igual cualquier paciente que está utilizando sus fármacos puede entrar en estados de tolerancia, abstinencia, dependencia y luego adicción. Entonces, ¿por qué se da la tolerancia? La tolerancia se va a dar porque existe un reciclaje de receptores. Es decir, los receptores mu, kappa o delta, dependiendo de cuál es el medicamento, se reciclan, no quedan usados y luego inactivos, sino que vuelven a activarse después de poco tiempo, un menor tiempo a lo normal de un paciente que no está tomando todos los días.
Entonces este paciente, como se recicla los receptores, necesita más dosis cada vez para esos receptores ser ocupados y darle la satisfacción que el paciente necesita, en este caso, de quitarle el dolor. Entonces empezó con una dosis previa de tramadol, luego ya necesita una dosis más alta, después de tiempo más alta, y así hasta que llegan a ser dosis tóxicas para cualquier persona, pero para él no es tóxica porque esa es la dosis que a él le hace efecto. Si baja de esa dosis no tiene efecto de analgesia. Y tenemos bastantes pacientes, sobre todo extranjeros de habla de lenguaje de inglés, ¿ya? Estados Unidos, de algunos países, nos decimos comúnmente gringos, que son adictos a estos medicamentos. ¿Sí? Bastantes, muchísimos pacientes que vienen así, más que nuestros mismos pacientes ecuatorianos. Luego tenemos que otro efecto por que se da tolerancia es porque, como aquí son receptores de tipo de proteína G, y uno de los principales segundos mensajeros que tenemos del AMP cíclico y la N-ciclasa, este sistema de segundo mensajero, existe lo que se denomina la sobreregulación. Es decir, que los receptores de AMP cíclico empiezan a activar mayor AMP cíclico del deseado cada vez dependiendo de la dosis y del tiempo de acción, y luego este efecto se pierde y para requerir ese efecto alto necesita más dosis. Así que el paciente empieza a hacer tolerancia. Luego empieza a hacer dependencia, ya en que ya no puede dejar el medicamento, porque si deja o intenta dejar el medicamento, hace síndromes de abstinencia, psíquicos y físicos. Necesidad, psíquico, quiere, le da ganas intensas de eso, y físico porque si no recibe empieza a hacer varios síntomas, ¿no? Taquicardia, diaforesis, ansiedad, agitación psicomotriz, hipertensión. Ya, entonces, bueno, necesitan, así como está ahí la foto, ¿no? O sea, un drogadicto más. Si es que es la morfina que se inyectaba todos los días en el muslo, pues necesita pues, volverse a colocar la morfina. Y ahí le pasa. Igual que cuando está un heroinómano, ¿sí? Consumo de heroína. Y lo que nos debemos acordar es que todos estos medicamentos en dosis altas van a causar depresión respiratoria. Ojo a eso, ¿ya? Bueno, entonces aquí está a propósito de la Copa América, ¿no? Una persona que siempre está con dolor. Siempre está ahí rodando, ¿no es cierto? Y miren, una vez sí le pasó algo grave, que fue un tremendo dolor que le lesionó un jugador de Colombia, ¿no? Y le fracturó la columna. Pues ahí sí, el Neymar sí que le dolió, debe haber dolido bastante, una fractura de columna de ese juego. Pero bueno, él siempre está rodando ahí, a veces no le creemos mucho de que está rodando. En todo caso, existe un síndrome que se denomina hiperalgesia por opioides. Es decir, que un dolor leve, ¿ya? Una causa leve de dolor, un pequeño golpe, me acabo de golpear contra el filo de una cama y ¡pam! Y me duele de manera tremenda, así como Neymar, cuando le rozan y se bota al piso. ¿Ya? Y eso se da justamente por esta hiperregulación de los receptores de opioides, ¿sí? Entre el paciente que toma opioides podría empezar a ser un síndrome que no entendemos. Decimos, ahora cualquier cosa leve le empieza a doler. Mucho más de la cuenta, más de lo esperado, es justamente por este síndrome de hiperalgesia por opioides que se da solo con estos medicamentos. O sea, una acción paradójica. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque se están activando la dinorfina y la bradicimina, y la bradicimina es vasodilatador. Entonces, ante cualquier causa de un golpe, se vasodilata y causa edema y dolor. ¿Ya? ¿Qué más? Produce no solamente analgesia corporal, y no produce esto, que es lo satisfactorio. Por eso sirven pacientes con cáncer, ¿ya? Y por eso debemos escoger bien que los opioides no vamos a dar en pacientes que no tengan un dolor que justifique darle opioides a largo plazo. En el caso del cólico renal, claro, le dábamos un opioide, ¿no? ¿Ya? Tramadol, o le pusimos morfina, porque el dolor era intensísimo, y no le pasó con el AINE, morfina, no tramadol, morfina. Y resulta que el paciente le pasó el dolor, pero no es que con una dosis de morfina se lo quede adicto, ni va a ser dependencia. Esto va a ser con los días, con las semanas. Mientras más uso, se hace más tolerancia. Si usa una dosis de morfina un día, un paciente con síndrome coronario le pongo morfina, ¿va a hacerse tolerancia? No, no va a hacerse tolerancia. No va a hacerse tolerancia. Ya, a menos que este paciente haya consumido drogas previas, drogas de tipo opioides, y ahí sí siente la satisfacción esta más de la cuenta de la morfina, dice, me gusta ese efecto, quiero volver a sentirlo, busca y empieza a intoxicarse con morfina. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos aquí que causa analgesia, como decíamos, no solamente corporal, o sea, me dejó de doler. Esta zona que tenía tremendo aquí, me acabo de hacer una luxofractura de la muñeca.
me acaban de poner una INE, no me pasa el dolor. Ya, pongamos un opioide. Ya, cualquiera. Pongámosle morfina o pongámosle buprenorfina. Ya, ya pongámosle morfina. Muy bien, 3 miligramos. Ya le pasó el dolor. Y encima de eso, le da una analgesia sensorial, analgesia afectiva, o sea, que se siente, sí, fresco, ¿no? Tranquilito, le causa como incluso placer. Eso es lo bueno, digamos, de esos fármacos para los casos que requieren. Imagínense una persona con cáncer que le está doliendo todo el rato un brazo, ya no aguanta el dolor de todo el tórax, porque tiene un cáncer de mama infiltrado, y le causa esa sensación. Estamos haciendo doble efecto benéfico en esa persona. Lo que puede causar en todo paciente somnolencia, así como está esta chica ahí, dormir encima de su trabajo. Entonces, siempre que damos opioides a todo paciente que empieza el tratamiento, si es que son tratamientos incluso de riesgo, le damos un día o 2 días de reposo, ¿sí? Para que ver el efecto secundario que no le dé mucha somnolencia, ¿sí? Sobre todo con los que son más potentes, ¿no? Le damos oxicodona, le damos pentazocina, ¿ya? Si le damos tramadol, casi no va a poner ese efecto, pero algunas personas pueden tenerlo. Entonces, pudiéramos darle un fin de semana para ver cómo empieza a responder. Si no le da somnolencia, se va a su trabajo sin ningún problema, ¿ya? Y sobre todo esa acción y esos receptores MU. Otros efectos, entonces tenemos que puede quitar, como decíamos, la náusea, puede desencadenar náusea o vómito, ¿ya? Entonces, esto es esperable, que pudiera darse náusea o vómito con sus medicamentos, y por eso siempre que estamos colocando un opioide, estamos al lado teniendo un antiemético. Tenemos al lado una metoclopramida, que no habíamos visto, o tenemos al lado un ondansetron, ¿no? Que eso ya lo vimos. Siempre que estamos utilizando opioides, tenemos al lado un antiemético, ¿ya? Metoclopramida o ondansetron. Puede producir miosis en los casos de intoxicación de sobredosis, puede dar constipación en dosis incluso bajas, sobre todo por la acción que dijimos MUD, y puede causar o predisponer a convulsiones. Entonces, en personas que tengan epilepsia de base, cuando utilizamos un opioide, debemos estar listos a ver que ojalá no baje el umbral epiléptico y el paciente convulsione, ¿ya? Bueno, entonces tenemos ahí una señora intoxicada, ¿ya? Y vemos una foto de la presión arterial, y le vemos también que está una foto en la que una chica con depresión. Entonces esto nos hace acuerdo, estas fotos es para tratar de explicar que estos medicamentos, si están mal administrados en personas, por ejemplo, con depresión, que tienen dolores frecuentes musculares, mialgias, polimialgias o fibromialgias, por ejemplo, y damos opioides, y está con depresión y no tratamos la depresión y no hemos identificado bien la causa y le damos opioides, le estamos dando una bomba de tiempo, un arma, ¿sí? Más para que pueda intentar un síndrome de intento de autólisis, ¿no? Intento de suicidio. Sabemos también que estos medicamentos, como son vasodilatadores, mientras que tienen más acción MU, entonces ahí tenemos tramadol, tenemos morfina, tenemos la misma oxicodona. Todos estos pueden causar hipotensión arterial porque vasodilata, mucho más la morfina. El paciente pudiera hacer crisis de hipotensión arterial. Así también, cuando un paciente viene con un síndrome coronario y está hipotenso, no le podemos colocar morfina. Es por ese motivo, ¿ya? Porque vasodilata. Así es que paciente que esté con síndrome coronario y normotenso, ahí sí le ponemos morfina. Muy bien, ¿qué produce por lo tanto? Vasodilatación arterial, pero en el sistema pulmonar sobre todo, y vasodilatación venosa, ahí sí a nivel sistémico, ¿ya? Baja la presión, baja la precarga y el paciente hace hipotensión. Es útil en edema agudo del pulmón por este efecto, justamente como dijimos hace un momento, y útil en el síndrome coronario, que ya dijimos hace un momento por qué. Y si tenemos aquí a una señora intoxicada, así como esta chica que será la hija, paramédico, no sé, que le está viendo, ustedes no sé si ven a través de la foto que está tomando el pulso, ¿no? Toda persona que está intoxicada, nosotros debemos identificar primero si respira y segundo si tiene pulso. Y si tiene esas dos cosas, pues está con alguna alteración de conciencia, habrá que ver si es por intoxicación, si es por una encefalopatía o accidente cerebrovascular, pero no está en parada cardíaca, ¿no? Y los pacientes con derivados opioides pueden estar en parada cardíaca. ¿Por qué? Porque hace depresión respiratoria y hace depresión del centro vasomotor. Ese paciente puede llegar con miosis, sin respirar,
inconsciente y sin pulso. Muy bien. Entonces, nos dice que suprime la tos, y ahí está una chica con tos, ¿no? Por un resfrío, agarrar un pañuelo tal vez para no mandar moco, ¿no? Y limpiarse el moco. Pero lo cierto es de la rinorrea, pero a esa paciente no le vamos a dar codeína. Como dijimos al ejemplo, vamos a utilizar un opioide como codeína para los pacientes crónicos, que tienen tos crónica y irritativa, y que tos que necesita ser ya controlada porque el efecto de otros fármacos ya no son necesarios o ya no van a tener efecto. Por ejemplo, la tos irritativa, la tos de un paciente que tiene un tumor que decíamos, entonces ahí sí controlamos la tos de esa manera. A los demás no. A los demás ahí esa chica está con mucha tos, pues gárgaras, agua con sal, si quieren denle a que tome más agua y nada más. O si queremos, por último, utilizamos un mucolítico, que son baratos y no tienen esos efectos. Ya, ¿qué más pueden hacer? Inhiben la contractividad uterina, y ahí está una chica en labor de parto. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, un trabajo de parto, obviamente duele mucho. La señora se queja, la chica se queja que le duele mucho, y pues en mi caso a mí me querían ya matar porque me decían que yo tenía la culpa de estar embarazada, ¿no es cierto? Y me querían, tú tienes la culpa y todo eso. Esta chica que está aquí embarazada y que está teniendo ya su trabajo de parto, no se nos va a ocurrir ponerle como analgésico opioides, ¿no? Para contrarrestar el dolor. ¿Por qué? Porque va a inhibir la contractilidad y al paciente le va a llevar a una disminución de trabajo de parto y con complicaciones ese bebé, ¿ya? Pues jamás pongamos en esos estados opioides. Igual, en la mujer embarazada no debemos utilizar opioides. ¿Por qué motivo? Porque llevamos a la madre como al feto a la posibilidad de tolerancia, dependencia y luego abstinencia. Es decir, que si una mujer que se intoxique, que use heroína o cualquier derivado opioide, ella, por su cuenta, médico que le esté dando, ¿ya? Pero sobre todo ella por su cuenta, que sea heroinómana o que sea dependiente de opioides, ese bebé cuando nazca va a salir con abstinencia, ¿sí? Con abstinencia opioides, hay que tratarlo. A nivel endocrino baja la hormona luteinizante y puede causar disminución de la libido, ¿ya? Ojo a eso. Y si el paciente se queja de esa situación, es esperable y vamos a tener que hacer acciones con el psicólogo, un poco de consejería, antes de quitar el fármaco, si sabíamos que el fármaco era necesario, por eso lo decidimos dar. ¿Qué más puede producir? Subir la prolactina, ¿sí? Y en el momento que sube la prolactina, tiene la posibilidad de que no la posibilidad, tiene no sería la palabra, se fue. Tiene el problema de que no va a quedar embarazada, si es que eso es lo que quiere esta persona, ¿no? Entonces, cuando está en edad fértil, la idea no es lo mejor utilizar derivados de opioides, ¿sí? Sería más bien para pacientes crónicos, para pacientes que tienen, por ejemplo, tumores, cáncer, un problema de neuropatía ya de difícil manejo, para ese tipo de pacientes, ¿ya? Y sobre todo, la mayoría de sus pacientes van a ser ya mayores. Entonces, para pacientes jóvenes, mejor no utilizar opioides por todos estos efectos también sobre el sistema endocrino y también en la fertilidad. La escala visual que ya vimos, la abstinencia que puede darse, ¿ya? Y cuando el paciente hace síndrome de abstinencia a derivados opioides, le tratamos en los centros de adicción, obviamente, o en el hospital cuando llega al inicio, ¿ya? Entonces está el paciente ansioso, está con disforia, está con síntomas de tipo colinérgico como diaforesis, ¿ya? Entonces ya, vamos a estar midriático. Entonces vamos a ver a este paciente, ¿qué le damos? Le daríamos primero un benzodiazepínico para bajar el síndrome de agitación psicomotriz. Y podríamos darle diazepam, podríamos darle midazolam, ¿ya? Y después de eso, tenemos que desintoxicarle. O sea, los médicos que se dedican a eso van a tener que hacer una desintoxicación. ¿Cómo? Desregulando nuevamente, bajando la hiperregulación de los receptores opioides, ¿ya? Y evitando ese reciclaje de receptores. ¿Cómo? Dándole un medicamento similar a un opioide leve, ¿sí? Como la metadona, en dosis bajas. Entonces empieza a darle metadona y ya no le está dando la droga que usaba, o quitándole la morfina, o quitándole la heroína.
y poco a poco la metadona luego empiezan a retirar a través de un protocolo que ellos tienen, hasta que después de semanas o meses el paciente ya no tiene la necesidad de la droga y tampoco de la metadona y se le da de alta, ¿ya? Bueno, entonces el paciente intoxicado, ¿cómo va a estar? Con opioides y la heroína igual, miótico, depresión respiratoria y coma. Y como tenemos un antídoto, es lo bueno de esto, por lo menos, es que cuando está en una intoxicación aguda, ahí utilizamos naloxona, ¿no? Lo otro era el tratamiento de la abstinencia. Entonces el antídoto es la naloxona. La naloxona viene en estas ampollas, como ven aquí, de 0.4 miligramos en un ml y viene para inyección. La ventaja que tiene este medicamento es que se puede actuar por vía venosa, por vía muscular, por vía subcutánea, si no tenemos vías, y también se puede utilizar incluso por el tubo endotraqueal, cuando el paciente está intubado, ¿ya? Bueno, entonces la dosis por vía venosa, muscular, subcutánea es de 0.4 miligramos, o sea, una ampolla, ¿sí? Un ml, cada 3 a 5 minutos, si es que no responde a la primera dosis, hasta llegar hasta un máximo de 10 ampollas, que serían los 4 miligramos, ¿ya? Y vamos viendo si el paciente no. También se dice en toxicología que si un paciente no responde a la sexta, a la quinta ampolla, hay que empezar a reconsiderar nuestro diagnóstico. Probablemente no estamos apuntándole bien al diagnóstico y el toxíndrome es otro toxíndrome, ¿ya? Y podría ser y parecerse mucho a las benzodiazepinas, en que el paciente también hace inconsciencia, en que el paciente también hace miosis y también hace depresión respiratoria, aunque menos intensidad que con los opioides. Los opioides hacen más coma y hacen más depresión respiratoria. En los benzodiazepínicos no llega tanto al coma, sino a la alteración de conciencia. Y luego la depresión respiratoria no es tan intensa como los opioides. Pero si tenemos dudas que es tal vez una concomitante intoxicación por benzodiazepínicos y opioides, o decimos ya estoy con dudas porque va a la quinta ampolla y no responde, utilizamos también en ciertos casos alternando naloxona y flumazenil, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos más se puede utilizar? Aparte del dolor que dijimos intenso, pues aquí tienen varios dolores que son intensos. Dolor neuropático es la primera. Y dolor neuropático quiere decir dolor en el que ya no existe activación de ciclooxigenasa. Es un dolor en el que existe una activación de las vías de dolor crónico, ¿ya? Todas las vías que veíamos con los neuropéptidos, con péptidos endógenos, con las interneuronas, ¿ya? Ahí entonces se da este dolor y ahí no sirven bien los opioides. Neuropatía diabética, por ejemplo, neuropatía posherpética que no respondió bien ya a los otros medicamentos que utilizamos antes, ¿sí? Carbamazepina, metilina, algo de corticoides, radiculopatías, por ejemplo, de la médula, de la columna vertebral, dolor oncológico, dolor postraumático, dolor postquirúrgico, una cirugía muy importante, por ejemplo, se acaba de operar algo cardíaco y los AINES ya no van a ser suficientes. ¿Sí? Entonces también le da al médico que le opera unas dosis de opioide para que no le duela. Acaba de tener una cirugía de unas amígdalas, un AINE es suficiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Dolor postamputación, por ejemplo, en una extremidad, y dolor por esclerosis múltiple, que es también complicado y es crónico, ¿ya? Entonces, algunas de las indicaciones de los opioides. Entonces, si tenemos un paciente con dolor neuropático, que decimos que es un dolor crónico, ¿cuáles son las alternativas? Antes de irnos a los opioides, que sabemos que son capaces de causar tolerancia y dependencia, tenemos más opciones, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Y uno de ellos, el más utilizado para esto, es la amitriptilina, que sabemos también cuáles son sus efectos secundarios, pero utilizamos dosis bajas, dosis moderadas, y el paciente responde bien. Tenemos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, en la que vamos a tener, por ejemplo, venlafaxina y duloxetina, ¿ya? Que también van bien, aunque este problema tienen estos que son más caros y no están disponibles en todo lado. Tenemos pregabalina o gabapentina, que son los GABAérgicos, que sí van bien. El problema es que no existen en los centros de salud pública y que son un poquito caros. Entonces, aquí tenemos que la dosis de pregabalina, por ejemplo, 600 miligramos, ¿ya? Al día, la gabapentina 900, incluso hasta 3.600 miligramos al día, y ahí son bastante caro,
porque cada cápsula de gabapentina viene de 300 o de 600, la más cara de 900. De pregabalina vienen de 75 y de 150. Imagínense tomar 4 al día y cada una vale casi $1, entonces son caros. Luego tenemos tramadol, que sería un opioide de ahora, y en este caso la dosis es altita, porque cada tableta de tramadol viene de 50 miligramos, y para que actúe sobre este dolor neuropático necesitamos una dosis promedio de 400 miligramos al día, o sea, dosis altas y con alta posibilidad de causar tolerancia. Existe esta opción que ahora se ve en Ecuador, que dice que se han aprobado, ¿no es cierto?, en una universidad en el norte, de la producción de cannabis, ¿no?, si escucharon las noticias. Y aquí tendríamos una opción buena, y que en otros países ya está aprobado. Esperemos que aquí también ya se empiece a dar, pero obviamente que no se le haga un mal uso, porque si no va a empezar la gente ahí a ir a comprarse las plantas. Es el cannabis, ¿no? ¿Sí? Marihuana, un cannabis, pero no como droga, sino como cannabis, es decir, fase previa antes de que sea droga, marihuana. Los cannabinoides, incluso hay tabletas de cannabinoides con este nombre. Aquí todavía no, ojalá que dentro de pronto ya haya. También tenemos los inhibidores selectivos de captación de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, ¿ya? Citalopram, que el efecto no está muy conocido más que los antidepresivos tricíclicos, que está más conocido para el dolor neuropático. En todo caso, si es dolor neuropático y asociado a depresión, podríamos también intentar ver cómo nos va con estos. Tenemos los AINES, ¿ya? ¿Sirven o no sirven para el dolor neuropático? No tienen una recomendación sustentada. Por lo tanto, si vamos a tratar un dolor crónico, ya no con AINES, perdón, porque los AINES no podemos más de 5 días y no vamos a quitar el dolor crónico en 5 días. Se pueden también utilizar anestésicos en infusión continua, como la misma bupivacaína, ¿ya?, que habíamos hablado en la clase de anestésicos. Entonces depende de cada paciente, ¿ya?, y depende de la causa. Y aquí tenemos dosis ya para terminar, ¿no es cierto?, la presentación de opioides, en las que vamos a ver dosis de los medicamentos. Decíamos que en nuestro país existe fentanil, existe propofol, existe ketamina, existe haloperidol, existe pregabalina, todo esto existe. Y la dosis, vamos a dar dosis dependiendo de la cual hayamos escogido, ¿no? ¿Ya? Vamos a dar, por ejemplo, a un paciente fentanil en este momento. Vamos a utilizar un opioide potente para un dolor intenso. ¿Ya? Un paciente que acaba de romperse el tobillo, pero con luxofractura compleja, expuesta, salido ahí el hueso, viéndose todo, después de que chocado en una moto, un dolor intensísimo, 9, 10 sobre 10. Entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Un AINE? Bueno, demos de un AINE, pero el paciente sigue con dolor, le ha bajado a 7 sobre 10. Necesitamos un opioide, ¿sí? Vamos a utilizar un opioide intenso, vamos a utilizar en este caso morfina, pero la morfina me puede hacer depresión respiratoria, utilicemos fentanil. La dosis de fentanil de 1 microgramo por kilo por dosis. Entonces, si tenemos que un cc equivale a 50 microgramos, el paciente pesa 60 kilos, le puedo poner entre 1 a 2 cc, ¿cierto? 50 a 100 microgramos, dependiendo del peso del paciente, y tenemos el efecto de fentanil. La cosa es que si utilizamos este medicamento, siempre vamos a estar atentos vía venosa, que no haya depresión respiratoria. Puede ser un poquito lento, suave, en 2 minutos, vemos que no le deprima, y nos quedamos ahí con un paciente ya analgesiado. O utilizamos una dosis de morfina, igual, pero una dosis de 3-4 miligramos, ya, para tratar el dolor. Y no tenemos ninguno de esos, pongamos tramadol. El problema del tramadol es que, siendo un analgésico débil primero, para empezar, necesita una administración lenta, pero ya no de 1 o 2 minutos, sino que tiene que ser administrado en un lapso promedio de 15 minutos para que no produzca hipotensión y vómito. Y pues un paciente que está con dolor intenso, hasta que se administre los 15 minutos, como que sí es demoradito. Pero algunos casos de dolor moderado, de 6, de 7, de 8 hasta 8, podemos poner tramadol. Si no tenemos ninguna otra opción, ponemos tramadol, y ojalá en unos 15, 20 minutos el paciente baje la intensidad del dolor. Entonces, fentanil de 1 a 2 microgramos por kilo, propofol, tenemos dosis que no tenemos de carga, digamos, conocida, pero sí tenemos de mantenimiento, que están acá. Y como ven, son bastantes dosis, y obviamente no nos vamos a grabar toditas de estas, no tan complicadas. Pero más o menos para que ustedes vean cómo pueden utilizar los médicos que utilizan esto. Entonces aquí darán de 5 a 50 microgramos por kilo por minuto, o sea, un poco más complejo, no nos metamos acá. Tenemos una dosis de carga. La ketamina, que sí existe acá también, sulfato de ketamina,
de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo, ¿ya? Y luego vienen infusiones continuas, están acá, ¿ya? Luego tenemos el haloperidol, que sabemos que no es un opioide, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué era la ketamina? ¿Qué era la ketamina? ¿A qué familia pertenecía? ¿Quién me ayuda? Era la ketamina. Era un anestésico disociativo, ¿sí? Disociativo. Luego tenemos el haloperidol. ¿A qué familia pertenece? ¿O qué grupo de medicamentos? Antipsicótico. Un antipsicótico. ¿Típico o atípico? Típico. Así es. Entonces, miren, el haloperidol también sirve, por ejemplo, para dolor neuropático, ¿ya? Pero obviamente bajo otro contexto, ¿no? Bajo otro contexto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dosis, ¿no? Podríamos dar, sabemos que el haloperidol la dosis era de 2 miligramos inicial, aquí estamos la dosis por kilo, ¿ya? Tengo un compañero que se llama Freddy Ortiz que acaba de entrar en este momento, no sé por qué, pero bueno. ¿Ya? Y tenemos esto. ¿Ya? Listo con opioides, entonces. Preguntas de opioides. De lo que hayan revisado ustedes, de lo que leyeron en sus libros, de lo que quieran saber aparte de opioides. ¿Ninguna pregunta? Listo. Bueno, entonces, esto en cuanto a opioides. Vamos a revisar este momento cómo estamos en cuanto a los temas para ya definir los últimos temas que tenemos. Déjenme ver mi carpetita, que tengo todos los temas. El sílabo. Con ustedes tenemos clases esta semana, ¿no es cierto? 21, estamos el día 22 y aquí tenemos el 25. Y la próxima semana que también tendríamos clases, ¿no es cierto? Que sería el 28, el 30, y ahí creo que nos toca, no sé, es 1 de julio, no sé, 1 de julio, 2 de julio. Y ahí terminaríamos esa semana. Y ahí prácticamente pasaríamos ya a la semana de pruebas, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o no? No sé si estoy bien. Pablo Mateo. Sí, doctor. Yo tenía una pregunta con respecto a la codeína. Ya. ¿Podría también causar adicción la codeína? O sea, como jarabe para la tos, así, o no. A ver, es un medicamento con una baja probabilidad de tolerancia a dependencia, pero tiene la posibilidad. Tiene. Todo medicamento previo tiene la posibilidad. Entonces, si lo utilizamos por un tiempo no tan prolongado, no hay como decir en cuántas semanas, lo más seguro es que no. Pero si hay un tiempo ya prolongado de varios meses o de que la dosis es un poco alta o que el paciente ya identifique que está empezando a hacer tolerancia y ya con una tabletita al día era suficiente, tiene que tomar 2 o 3 para que le quite ese síntoma, no pasaría tanta bulla. Ahí sí está haciendo tolerancia y pudiera ser también dependencia. No en tanta probabilidad porque no tiene una acción MU de 3 cruces, que es la que más lleva a la tolerancia y dependencia, pero sí pudiera ser en ciertos pacientes susceptibles a las tolerancias. ¿Sí? Ya, doctor. Gracias. Muy bien. Michelle Cedeño. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer y se les tiene que dar un opioide, o sea, digamos de manera progresiva, ¿se les realiza alguna detoxificación para que no generen tolerancia o no? Ya, sí. Siempre que están ya utilizando pacientes un tiempo prolongado, no pocos días, ya varias semanas del medicamento, para quitarle el fármaco hay que hacerle más que una desintoxicación, un destete progresivo. Entonces se le baja la dosis progresivamente, se empieza a ampliar el intervalo de la dosis. Estaba tomando, por decir, 200 miligramos de tramador al día, ¿ya? O 300 miligramos de tramador al día. Entonces vamos a empezar a quitarle, que ya no haya la necesidad del medicamento. Entonces, una semana a 200 miligramos, ¿sí? Después bajar una semana a 100 miligramos, después los 100 miligramos empezar a alternar, ¿sí? Que tome
algunos días, 4 días y suspenda uno, que luego tome 3 días y suspenda uno, y así progresivamente, dependiendo de la frecuencia que estaba tomando, la dosis que tomaba, y obviamente viéndole el médico que le estaba viendo a su paciente, de acuerdo a cómo ve la respuesta en el paciente. ¿Sí? Pero se hace un destete progresivo. ¿Y Más se le que cambia el medicamento? ¿Perdón? ¿Y luego se le cambia el medicamento o se le vuelve a dar la dosis? No, ya se le quita el medicamento. Ya no se le, si queremos ya quitarle pues el fármaco, ya quitarle el fármaco, ¿no? Pero En ¿y ese si caso, sigue con dolor? si sigue con dolor, pues Ajá. está con tolerancia. A riesgo-beneficio tiene que seguir tomando el medicamento. Claro. Ah, ok. Gracias. Claro. Riesgo-beneficio seguir tomando el medicamento, aunque sepamos que tiene tolerancia, porque lo que queremos es que no tenga dolor. Ya, si vive ya con dependencia al opioide, pues es parte ya del proceso de ese fármaco. Pero en cuanto a beneficios, es mejor que viva así con dependencia que viva con dolor. Claro. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, miren, con ustedes hemos visto pues prácticamente todo esto, excepto unos temas puntuales que nos saltamos, como por ejemplo paludismo, tripanosomiasis, no lo vimos. Y también lo que es SIDA, que eso queda como al final de la clase. Tenemos antiepilépticos, antidepresivos, antimigrañosos, hemos visto. Tenemos trastornos hematológicos anticoagulantes, ya vimos. AINES, dolor neuropático, ya acabamos de ver. Anestésicos locales sistémicos, ya vimos. Y nos tocaría ver estos temas. Entonces tenemos el día viernes y la próxima semana tendríamos lunes, miércoles y viernes. Y a ver si me hace acuerdo, ustedes viendo su calendario, si de ahí ya terminaríamos clase y nos toca pruebas. Doctor, los exámenes ¿Perdón? Ya vi en el calendario, dice que los exámenes comienzan el 19 de julio. 19 de julio. Sí, julio. ¿Y no es el calendario ese que tenemos ahí que dice del 5 de julio? Es que en la facultad, o sea, para medicina son dos semanas más. Claro. Allá. Entonces tenemos tiempo. Estamos bien, para no apresurarme este rápido y darles más. Entonces, vamos la próxima semana a ver endocrino, ¿sí? Entonces vamos a empezar con, no, tiroides ya vimos con ustedes, ya vimos esto. Corticoides ya vimos. Sí. Lo que nos toca ver es anticonceptivos de acción testicular y terapia anticonceptiva. Este tema le vamos a ver, estos dos temas, vamos a ver el día viernes, ¿ya? Y ahí la próxima semana, esto ya vimos, antiarrítmicos, digoxina, todo ya vimos, nos tocaría ver tubo digestivo. Ya, entonces la próxima semana nos dedicaríamos a ser gastroenterólogos y vamos a ver antiácidos, hemorragia digestiva, bomba de protones, bloqueadores de H2, antidiarreicos, esquemas de hidratación, constipación, antieméticos, líquidos y electrolitos, que también ya me adelanté dándoles una clase de esas, pero vamos a reforzar tipos de sueros, ¿ya? Y con eso ya estaríamos de otra semana. Y si tenemos una más, yo que sé, ahí le vamos a ir entonces con lo que nos quedó pendiente como temas especiales, que serían HIV, con antirretrovirales, y este de aquí, de paludismo, tripanosomiasis, leishmaniasis, ya le meto de una vez dengue, como ya para allá. Eso sería lo que tenemos ahí. Y luego ya elaboración de recetas hemos estado haciendo, diferentes temas, traten también ustedes de seguir ahí viendo los medicamentos. Pues nos tocaría al final ya solo la evaluación de la prueba final. ¿Ya? Que sería sincrónica y sincrónica, como ustedes ya saben. La sincrónica habíamos quedado que era la depresión, ¿no es cierto? Aquí preparando esto. Y si tenemos en esos días ya terminado toda la próxima semana este tema, nos tocaría irnos organizando para en las mismas horas que tenemos de estas semanas ya presentar esto, porque si es demoradito, ¿no? Entonces presentamos, por más que queramos hacerlo en una presentación de depresión postparto que ustedes van a dar, que sea un tiempo promedio entre los 5 minutos, como somos bastantes, se nos va, pues, ¿no? 150 minutos y cualquier pregunta, interrupción, alguna cosa ahí, es abrir al uno, abrir al otro. Estamos hablando ahí de hipotéticamente unas 3 horas, así pero completitas, y podríamos dejarle ahí eso justamente para esos días de clases, y ahí empezamos a presentar estos del examen asíncrono, ¿ya?
Y para que sea todo justo, hacemos por un sorteo de números para que sea aleatorio y no de orden de lista ni nada por el estilo. Víctor Eduardo. Doctor, le quería preguntar sobre lo sincrónico. Me parece que con nuestro grupo no habíamos hablado, que solo había hablado con el otro grupo. Sí, no nos habían... claro, perdón, entonces justo tocamos el tema. Sí, vamos a hacer una presentación, como para no salirnos del molde, realmente vamos a hacer la misma, ya que hemos visto el tema de depresión, que es un tema actual. Entonces, se pueden hablar algunas cosas desde el orden también subjetivo de lo que es la depresión social, la depresión por redes sociales, etc. Entonces habíamos puesto el otro grupo, y para que sea equitativo, sería el mismo tema, que es el manejo de la depresión en el embarazo y posparto. ¿Sí? En el embarazo y posparto. Y cómo se maneja, bajo qué conceptos, la fisiopatología de esta depresión, los medicamentos se utilizan, los riesgos teratogénicos, sus fármacos, cosas que ustedes pueden sacar de su libro que ya tienen y de una investigación extra que deben hacer a través de sus plataformas que tienen en la universidad, con UpToDate o cualquier más que ustedes quieran ver. Y obviamente el trabajo es un trabajo que se presenta en un periodo corto de tiempo, que son 5 minutos. Va a tener que ser con unas diapositivas para que se respalden, y a la final enviamos ese trabajo al Classroom, que le vamos a poner ahí para que puedan enviar por Classroom, y con la bibliografía de respaldo, ¿no?, de lo que han hecho. Eso es. O sea, el trabajo sería un video, doctor. No. Ustedes van a presentar, será todo el trabajo. Y sustentar en clases, entonces. Exactamente. Y ahí vamos a hacer alguna pregunta al final, les responden, ¿ya? Y anoto yo lo de la pregunta, y luego viene el otro compañero, la otra compañera, y así, y vamos avanzando. Cada uno va presentando, y como estamos en... La idea no sería que solamente presenten conmigo, sino que presentemos a todo el grupo, ¿ya? Un trabajo así presentado en 5 minutos, no vamos a estar media hora hablando, nada por el estilo, ¿ya? Eso es la cuestión. Vamos a poner, de hecho, para que quede el Classroom ya abierto para el grupo de ustedes y el otro grupo, y vamos a poner un tiempo que estaría entre los 5 a 7 minutos de presentación, ¿no? Ya si en 7 no termina su presentación, pues ya pasamos a la pregunta, y pues tiene que saber presentar en los tiempos que necesita, presentar todo lo que usted quiere presentar. Ya no deja para los 10 minutos de ahí. Al minuto 10 algo que quería hablar importantísimo y ya se le fue el tiempo, ya lo presentó. ¿Sí? Eso no es. Bueno, eso sería entonces para el asincrónico. Y el sincrónico ya pues es una prueba de conocimientos generales de la materia, de varios temas. Y para el sincrónico, ojo, ahí no vemos dosis específicas, ¿no? No vamos a preguntar la dosis del haloperidol, la dosis de la risperidona, porque no nos vamos a grabar tanta dosis, o sea, sí, estamos conscientes, ¿no? Pero sí podemos saber, por ejemplo, una dosis de un fármaco común como paracetamol, como ibuprofeno. Si pedimos que hagan un cálculo ya dándoles la dosis y que hagan un cálculo de infusión continua, tienen que saber, ¿sí? Si preguntamos por qué un fármaco actúa sobre esa área, tienen que saber ese tipo de cosas. Camila. Doctor, una consulta. Sobre el trabajo que nos subió al Classroom ayer, ¿hay que hacer bombas por separado o una sola bomba para los dos medicamentos? Porque yo lo hice por separado, pero... Por separado, ya, ¿sí? Sí, dos bombas. Mira, sola y frente a mí por separado. Ya. Ya. Doctor, bueno, perdón que le interrumpa. Para el glosario, ¿le tenemos que mandar un Word de todas las palabras que tenemos, o ya es suficiente con el glosario que ya subimos? Ustedes hicieron, claro, el glosario, y eso no lo revisamos porque realmente, pues, tiempo sí se nos hace corto. No hemos revisado en clases, me refiero. Entonces, sí, más bien vamos a hacer lo siguiente, para que no me manden al mail, a que no se pierda la información. Voy a ponerle, ya que sea también un parte de como una lección más, ¿ya? Les vamos a poner en el Classroom mismo, que está más fácil ahí para que se organice la información. Justo voy a hacer eso al terminar la clase, para que pongan ahí un archivo de sus palabras, idealmente en PDF, no pongan en Word, ¿ya? Idealmente en PDF, para que sea más fácil de que entre a la plataforma y no se desconfigure ni nada por el estilo. Ya, doctor, gracias. ¿Ya?
Disculpe, Listo. doctor, Diga. creo que no lo entendí. ¿Qué va a poner una asignación para subir eso o hay que enviarla Sí, al correo? ustedes con sus palabritas que hicieron, las que habíamos pedido al inicio, dice, estas fueron mis palabras del glosario, no solo la palabra, sino con la definición que pusieron. Y obviamente yo luego le confirmo ya sentándome tranquilito a revisar solamente el glosario, porque no lo hemos revisado en clase realmente, por el tiempo más que todo. Ya, muchas gracias. Exacto, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O nos estamos viendo el día viernes? Nada más por el momento. Ya pues. Entonces, hasta el viernes. Cuídense mucho. Chao. Gracias, doctor. Gracias.